Bueno, buenas tardes, yo soy Fernando Paz Clemente, responsable de narrativa del Grupo Anaya, director del sello ADN. Que puedo decir más que muchas gracias por estar aquí. En las novelas de Juan pasan cosas siempre sorprendentes, formidables, y desde luego que un viernes por la tarde esto esté así, pues no deja de estar en línea con las novelas de Juan. Así que muchísimas gracias por estar aquí, gracias a Tipos Infames y por supuesto gracias a Laura Barrachina y como no a Juan, ¿no? Yo voy a hablar muy poquito porque creo que el protagonismo debe ser de Juan y de Laura también, por supuesto. Agradecerle también a Juan, ¿no?, que haya apostado por ADN, que es un sello joven. Bueno, ya empezamos a ser un poco más mayorcitos, tenemos 9 años, nos dedicamos a la narrativa contemporánea, tanto traducida como en castellano, y desde luego orgullosísimos de contar con Juan en nuestro catálogo, porque parece que es una de las voces más potentes e impresionantes que tenemos en la literatura española actual, ¿no? ¿Qué os voy a contar de él? Pues tiene libros emblemáticos, ¿no?, El asesino hipocondríaco. Con nosotros es el segundo libro, el anterior fue el famoso libro del señor Königsberg que salió en pandemia, que fue una pena porque era el libro de la pandemia, ¿no? No pudimos hacer una presentación en condiciones, por eso estoy contentísimo de que hoy por fin lo podamos, pero ese primer libro que sacó con nosotros, con ADN, porque en el Grupo Anaya al que pertenecemos tiene otro, el libro sobre la mentira, que tan importante fue en su momento porque dijo muchas cosas muy ciertas sobre la mentira. No es un mundo de mentiras, cada vez más. Bueno, con el señor Königsberg tuvimos la primera aproximación a la literatura de Juan. A mí me pareció un libro increíble. Este señor que iba a trabajar en medio de una invasión alienígena para cumplir con sus obligaciones, al final era el único superviviente prácticamente, por lo menos del sexo masculino, ¿no? Bueno, fue algo increíble, y ahora con la transmigración, pues bueno, pues creo que es una continuación de esa visión que me encanta de Juan, que siempre busca los aspectos más, no sé, más sorprendentes de la realidad, siempre le da la vuelta a las cosas. Y en esta novela de personas que se transmutan unas en otras, pues creo que habla mucho de la sociedad en la que vivimos, por encima de que es una novela que tiene muchísimas lecturas, incluso hasta puede ser un thriller, hasta puede serlo, porque tiene mucha intriga, ¿no? Así que enhorabuena por la novela, Juan, y muchas gracias. Y de Laura Barrachina, que os voy a contar, es una de las periodistas culturales más importantes de este país. Seguramente la conocéis todos por la radio, aunque ella también hace otras colaboraciones en prensa escrita. Así que muchísimas gracias, Laura, por estar aquí, y como os dije y prometí, no voy a enrollar más y ya cedo la palabra, y gracias a todos de nuevo. Bueno, muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias a Juan por haberme dejado acompañarle hoy aquí, porque Juan y yo nos conocemos desde que éramos pequeñitos. Bueno, Juan nunca ha sido pequeñito, siempre ha sido un escritorazo, una persona con muchísimo talento, una persona maravillosa, lo sabéis, porque pocas veces se habrá visto Tipos Infames así de llena, y es porque se lo merecen los dos aspectos. Yo creo que he leído todos sus libros, incluido el señor Königsberg, a pesar de las circunstancias, sus cuentos, sus novelas, ese ensayo también estupendo, y creo que de algún modo he acompañado siempre cada salida de tus libros, a partir de la radio en la que nos conocimos. Así que bueno, pues es bonito no perder la costumbre, estar hoy aquí en Tipos Infames, que es otra casa preciosa para mí. Y es bonito que estemos aquí porque podríamos no estar. Esto ya empieza a parecerse un cuento o una novela de Juan Jacinto, pero es que claro, teniendo en cuenta el apagón de hace unos días, que podría haber cambiado nuestro mundo, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra casa, en fin, que podía haberlo cambiado todo. Y claro, a mí es que me pilló el apagón leyendo a Juan Jacinto. Y dije, madre mía, pues sí que es poderosa la literatura, ¿no? Qué fuerte. Y sobre todo ya el delirio, ¿no? Pero que provoca la literatura, ¿no? Que nos provoca y demás. Y bueno, pues eso, de nuevo Juan Jacinto dando en la diana, ¿no? En la clave de lo importante a través de cosas que parecen absurdas, fantásticas, pero que no lo son tanto, ¿no? La Transmigración, la novela que tenemos hoy aquí, pues es un novelón, y es de nuevo una novela de un escritor que siempre busca en la imaginación, en lo insólito, una forma de tocar nuestro cotidiano, ¿no? Nuestras preocupaciones, y en esta novela hay muchas, pero yo diría, por ir yendo ya un poco a
al tuétano, yo lo resumiría en dos, aunque luego vamos tirando más, y es la identidad y la paternidad. Claro, es que en la identidad pues igual está todo, ¿no? Pero bueno, buenas tardes. Saluda a toda esta gente, lo primero. Oye, me ha gustado mucho que no se oye nada. Vamos a... Oye, pues no te creas yo que es donde está el botón. Me había dicho que estaba encendido. Aquí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, pues sí, buenas tardes. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por venir y por llenar la librería hasta el tope, por lo que veo. De verdad que es un gustazo sentirse tan respaldado. Y bueno, y muchas gracias tanto a Fernando como a Laura por sus palabras. Os habéis pasado hoy un poco. Está bien eso de daros alhambra antes de presentar. Me habéis puesto por las nubes, un poco excesivo. Pero sí, me alegra mucho que lo hayas visto, porque tampoco es algo que esté puesto por ninguna parte, ni dicho, ni me lo habían preguntado hasta ahora, pero efectivamente la identidad es el tema, digamos, visible, pero lo de la paternidad está más solapado y sí que está claro, porque en realidad lo que ocurre es que al final en esta novela están las obsesiones de uno, pero también están los miedos y también está la transformación vital. Yo esta novela probablemente la habría escrito de una forma muy diferente cuando empecé a barruntarla, porque justo acababa de publicar El sueño del otro, donde... Uy, se le va. Cógete esta mientras. Acababa de publicar El sueño del otro, donde también el tema era la identidad y además con un tratamiento parecido, en el sentido de que había una premisa fantástica de partida y luego pues el resto del acercamiento a los personajes era realista. Y en ese momento se me vino esta idea y dije, uy, se pueden parecer, no es el momento, tengo otros proyectos. Y claro, han ido pasando los años y aquí ¿qué se ve? Pues se ve que, claro, mi concepto de la identidad va mucho más ligado al cuerpo, porque nuestro cuerpo ahora se ha hecho más presente a partir de cierta edad. Entonces ya pesa más y empieza a darnos problemas y uno empieza a tomar más conciencia de hasta qué punto uno depende solo del cuerpo, ¿no? Creemos que somos algo mucho más grande, mucho más complejo, pero al final somos cuerpo hasta que el cuerpo quiera. Bueno, ahora podemos ir profundizando en esto porque, como hemos dicho, hay mucha gente aquí y no sé hasta qué punto todo el mundo sabe lo que pasa en la transmigración. Cuenta tú lo que quieras. Me consta que ha habido gente que se ha ido agenciando el libro aquí y allá y aquí también en la propia librería y algunos se lo han terminado, otros están leyéndolo, pero parto de que hay una mayoría de gente que no. Entonces, bueno, podemos decir algunas cosas y vamos a intentar no hacer muchos spoilers. O sea, la premisa es muy sencilla. Que se salgan. La premisa es muy sencilla, ¿no? Quiero decir que el resumen, otra vez de los libros, no, bueno, no sé cómo resumir esto porque al final es una historia de... No, aquí es muy fácil en realidad, si quieres, ¿no? La premisa es sencilla, tan sencilla como esta frase. La gente empieza de repente a cambiar de cuerpo. Lo que ocurre es que, claro, en la novela... ese fenómeno, que es un fenómeno inexplicable, también lo puedo decir ya, no va a haber explicación, es un fenómeno fantástico, no puede haber explicación de ningún tipo. Eso en los primeros capítulos ocurre de una forma paulatina, sostenida, para que los lectores puedan ir poco a poco conectando y empatizando con los protagonistas y sintiéndolos reales. A mí me interesaba mucho que en este caso los personajes fueran de carne y hueso, más que en algunas de las otras novelas que habéis citado, porque yo lo que quería es que cada uno sintiera el impacto de esa posibilidad en su propia piel. O sea, ¿qué haría yo si esto me ocurriera? Y ahí es donde entra el miedo por los seres queridos y la paternidad, ¿no? Claro, porque esta es una novela muy coral, aunque yo creo, que no sé si ha sido cosa mía también, que sí que hay un personaje más central, una madre, vamos a decir, pero claro, yo también pensaba, igual soy yo, que como yo soy madre, pues yo me he identificado con este personaje, igual es un deforme de lectora, ¿no? O sea, una deformación de lectora. No sé si tú lo has hecho así. No, es intencionado, o sea, me alegro que incluso te haya creado la duda, porque eso significa que no se ve cómo está hecho, pero sí es intencionado. Es una novela coral con varios protagonistas, no todos positivos, y
hay una protagonista que, digamos, es un poco más favorita y de hecho el narrador delata este favoritismo porque habla en segunda persona y de alguna manera a ti, lector, te interpela y te pone en el foco, y ella es un poco la que tiene el mayor cruce de conflictos que atraviesan toda la trama, ¿no? Luego hay otro protagonista que es el doctor Garrigues, que es muy cercano también, pero para mí, efectivamente, me alegro que lo haya notado porque está ella en el centro. ¿Qué más podemos contar de ella o de ellos? Porque ahí es donde sí que es verdad que empezamos, no sé si a decir spoilers, pero ¿cómo construiste, cómo buscaste estos personajes, cómo los encontraste? Porque esto que has contado es muy interesante, esto de la segunda persona y tal. Hay un trabajo con el lenguaje muy importante también que delata a los propios personajes. Hay uno que es divertido, que es esa influencer, en la que también has tenido que trabajar con el lenguaje para que nos puto encante. Exactamente, no se podría haber expresado mejor. Claro, el reto técnico era que yo tenía un narrador, evidentemente quería hacerla con un único narrador en tercera persona, pero este narrador se acerca a los distintos protagonistas y el reto era que se distingan los protagonistas sin que haya que estar todo el rato nombrándolos, ¿no? Pero al mismo tiempo pensad que si han cambiado de cuerpo, eso supone un problema a la hora de mantener las escenas, porque claro, si ¿cómo describes a esa persona? Exacto, es que puedes confundir mucho al lector si empiezas a describir a uno de los dos y lo estás describiendo con un cuerpo que todavía no acaba de ver el lector. Entonces, claro, solo podía solucionar mediante el tono, y el tono es la mirada de esos personajes, es cómo ven la realidad, cómo sienten, qué piensan, qué temen, pero también cómo hablan, ¿no? Y claro, todo ese trabajo está ahí. En el caso de la chica joven, la influencer, también suponía un reto lingüístico generacional, pero en los demás casos era más el cómo ellos están viendo la realidad y que el lector pueda rápidamente darse cuenta de con quién está. Yo he dicho lo del humor porque yo creo que este es el personaje que te permite aligerar un poco, digamos, de otras tramas muy densas y donde, bueno, toda la premisa, el punto de partida es terrorífico, ¿no? Porque si tú de repente apareces en otro cuerpo, no entiendes nada de lo que está pasando, eso implica, o al revés, una premisa terrorífica que es la de repente creer que en el cuerpo que tienes delante de tu marido o de tu hijo ya no está esa persona. Eso es una premisa absolutamente terrorífica, que de aquí podemos hablar ahora de los géneros también y demás, pero hay algún momento aún más terrorífico, más espantoso, y yo creo que de nuevo ahí podemos volver a hablar de la paternidad, los terrores más horribles. ¿Cómo has trabajado todo eso desde lo más terrorífico? Que además entiendo que ahora como padre escribir ciertas cosas no han tenido que ser nada fáciles, y luego darte eso, bueno, la ligereza, entre comillas, de estas otras historias. Claro, es que efectivamente eso es lo que yo pretendía que sintiera el lector. La premisa es una premisa fantástica que en principio yo me planteaba como un reto para poder hablar de cuestiones filosóficas que tienen que ver con la identidad, pero también tienen que ver con la mortalidad, si se quiere, con la enfermedad, con muchísimas otras cosas, de una manera suave, es decir, que todo eso estuviera de fondo y yo poder tener una trama en la que poder atrapar al lector, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, cuando te das cuenta de las repercusiones de esto, entonces empieza a dar bastante más miedo. Y cuando afecta a todo tu entorno, o sea, es que, claro, el momento que cambias de cuerpo te arrancan de tu vida, o te arrancan tu vida, porque dejas de estar cerca de los tuyos, pero también dejas de estar en tu casa, dejas de tener un sitio donde volver, dejas de tener la rutina que normalmente asociamos con el trabajo y otras obligaciones, pero que forman parte de nuestra vida, y has sido arrancado de eso. Y luego estaban estas otras muchas posibilidades. Claro, yo, como tú estabas deslizando, he ido eligiendo los personajes con una intención. Si hay un médico es por su relación con el cuerpo, si hay una madre es por su relación con el hijo, y así con cada uno de ellos, ¿no? Pero también está este capítulo al que estabas ahí haciendo velada referencia, en el que hay otra madre, ¿no? Y claro, ahí está el miedo íntimo de cada uno de nosotros, ¿no?
ese ya es un capítulo bastante más avanzado, no me quiero meter. Valentina, aquí presente, lo conoce bien porque ella me ha ayudado mucho con la novela, mi hija. Y yo le iba siempre de camino al cole, le iba contando las tramas y ella muchas veces pues me iba solucionando cosas, ¿no? Pues luego que firme alguna. Cuando algo no era verosímil del todo o había alguna pregunta que yo no me había hecho, allí estaba ella que lo veía. Y entonces, claro, eso está efectivamente hecho desde esa intimidad, ¿no? Pero luego me di cuenta de que, claro, es que era un poco agobiante, era angustioso de verdad. Y entonces, claro, por eso está esa otra línea de acción que es la de Marta, la chica influencer, porque a ella pues le hago otro tipo de perrerías, ¿no? La meto en situaciones que son mucho más cómicas, ¿no? Para que alivien un poco. Cuando estabas diciendo lo del cuerpo que te saca de tu entorno, de tu país, de tu continente, y yo pensaba también un poco, o sea, una cosa que me ha hecho pensar y que tú reflexionas, ya lo has dicho, es que esta es una novela muy filosófica, como por otra parte toda tu literatura, no hay que olvidar que provienes de ahí, que tú estudiaste filosofía, y yo pensaba, cuando pierdes el cuerpo, cuando pierdes tu entorno, pierdes tu costumbre, tus casas, pierdes por supuesto tu identidad, pierdes tu credibilidad. Esto tiene que ver con, en algún momento hablas de eso, ¿no? De la credibilidad, de fingir, porque si estás en otro cuerpo, tienes que fingir que ahora eres el otro cuerpo para que te crean, ¿no? Cómo conseguir la confiabilidad de los otros, que este es otro tema también, el bien, el mal, confiar, no confiar, bueno, todo lo que te he puesto aquí sobre la mesa ahora mismo. Y el mundo de las apariencias, ¿no? De la ilusión, de lo que es real y lo que no, que es un tema de filosofía de toda la vida, porque es algo que nos atañe a todos, es decir, todos nosotros dudamos a veces si nos están diciendo la verdad o no, si nos estamos equivocando, si estamos viendo nosotros si las cosas estamos viendo como las son. Cosas como son, si ahora también si nos manipulan no ya la información sino incluso la imagen, los vídeos, etcétera, etcétera. Durante toda la historia de la humanidad eso ha estado ahí, ahora se vuelve más complicado y entonces claro, ese sería otro tema que yo al principio no tenía tan claro que iba a tocar y luego sí que está. Lo que pasa es que no está negro sobre blanco, está en la entrelínea siempre, pero sí que está todo esto que nos está ocurriendo ahora. Tú hablabas del apagón, pero es verdad que en la novela hay mucha reflexión sobre el mundo actual, sobre cómo de repente algo, que en este caso es un fenómeno fantástico, pero ese fenómeno fantástico está elegido porque puede representar un apagón, un colapso económico, cualquier otra cosa que suceda, una pandemia, cualquier otra cosa que suceda está representada en ese fenómeno, ¿no? Y claro, al final esa inestabilidad la estamos viviendo todos y la estamos viviendo con cierto miedo y con algunos kits de supervivencia y luego te das cuenta de que en el fondo toda la confusión que tenemos ahora es la de siempre pero multiplicada por las nuevas tecnologías, por la sobreinformación, la desinformación interesada, etcétera, etcétera. Y a esto habría que unir, y esto ya va directo a la pregunta que me estabas haciendo, habría que unir cómo hoy nuestras identidades se han fragmentado. Todos nosotros tenemos nuestra identidad física, que siempre ha sido múltiple, porque tú no te comportas igual con tus padres que con amigos del trabajo, que con amigos de toda la vida. Pero es que ahora tenemos todas las redes sociales, más otros tantos perfiles de los que ni siquiera tenemos control, porque nos cogen los datos por todas partes, ¿no? Y muchas veces estás navegando y no sabes con qué perfil estás navegando y cómo sabe quién eres tú y a qué email te ha mandado no sé qué. Y estás siempre perdido, y en la red es igual, no sabes cómo mostrarte. A veces hay gente que se muestra de una manera en Instagram y de otra forma distinta en Twitter, ¿no? Y se ve mucho con los adolescentes, que siempre han sido los que están en búsqueda constante de su identidad, y ya no es que estén perdidos en el patio del instituto, es que están perdidos en las redes también, no saben tampoco cómo mostrarse, ¿no? Y tampoco sabes con quién estás hablando. Si es un bot, si es un perfil falso, si es un hater camuflado, si es quien dice ser, si es del género que dice ser, si tiene la edad que dice tener, y todo eso ocurre aquí, a través del cambio del cuerpo. Lo que pasa que en esta novela ocurre sin tecnología. Quiero decir que ese cambio sucede en la carne, ¿no? En la carne del otro, en esto que llamamos mundo real, y nos invitas, por supuesto, a pensar en el cuerpo, en la carne, en la decadencia, incluso
en el género, ¿no? Hay momentos en los que se preguntan, ¿eres hombre o eres mujer? Claro, y eso hace pensar al lector. No, yo es que, claro, y ellos mismos dicen, bueno, yo he sido mujer, ¿no? Y hay un personaje muy interesante que yo creo que se lo podemos contar, iba a decir medianamente anecdótico, pero de nuevo invitas a pensar, y es un personaje que ha hecho una transición física y que está este personaje aterrorizado por si después de lo que le ha costado esa transición física ahora se lo vuelven a llevar a otro cuerpo, ¿no? Y dice, por favor, yo solo por eso, que me dejen con lo que me ha costado esto, ¿no? Eso es muy interesante. Claro, y ese personaje está ahí por esto, por lo que estamos diciendo, porque efectivamente el tema del género está, fíjate que desde el título está muy pensado porque la transmigración, como sabéis, estaba ya en la teoría platónica, la transmigración de las almas, ¿no? Y el propio término, pero claro, es que el vocablo de transmigración contiene la palabra trans y luego también la migración, porque tú puedes aparecer en cualquier parte del mundo en el cuerpo. Esto ahora lo hablamos. Entonces, claro, eso da lugar también a otras muchas repercusiones, ¿no? Y el movimiento migratorio está... tú de repente te ves fuera de todo lo que eras tú y también de tus prejuicios. Y yo quería que el lector se sintiera un poco así. De repente ya no eres un hombre blanco en el primer mundo, eres otra cosa. Y así con todos, ¿no? En una dirección y en la otra. Y con lo de los géneros, claro, ese personaje que tú acabas de citar, que efectivamente pasa un poco por la novela, no tiene mayor trascendencia, pero está por eso, está para que nos demos cuenta de hasta qué punto en realidad damos por sentadas muchas cosas y con una sola premisa todo cambia, y sin embargo sus mentes siguen siendo las mismas. Cuando yo decía lo de... o sea, hay un momento en el que, como estamos diciendo, los cuerpos no se sabe dónde pueden aparecer, y aparecen en Japón, o aparece en la frontera entre Estados Unidos y México, por California, que eso también te obliga a escribir de una determinada manera, y otro ejercicio ahí también, y te obliga a documentarte bastante, entiendo, en el caso de Japón, o en el caso de esa frontera. ¿Cómo ha sido ese trabajo también? Y la documentación con la medicina. ¿Cómo es tu trabajo en general con la documentación? ¿Cómo de obsesivo eres? Yo soy muy obsesivo. Yo creo que ya lo sabe mucha gente. Yo soy de levantarme a las 5:30, ponerme a escribir y así todos los días, y luego intento ser muy riguroso. Me puedo equivocar, evidentemente, pero intento comprobar muchas veces lo mismo desde distintas fuentes. Fíjate que con la medicina, incluso con Japón y demás, tampoco me ha costado mucho. Con lo que más me ha costado es con el lenguaje, porque claro, ¿cómo te documentas sobre cómo se habla en otro sitio? Todos hemos leído novelas mexicanas y últimamente más, ¿no? Con Fernanda Melchor digo Fernanda Melchor porque usa jerga a lo bestia. Y claro, tú te lees la novela y te empapas un montón, ya, pero tú no eres capaz de hablar así, ni de escribir así. Y con la chica de la generación Z lo mismo, porque tú te puedes más o menos informar sobre frases y tal, pero al final tiene que quedar creíble y pueden meter la pata muchas veces, con el mexicano más todavía. Pues yo te iba a decir, no sé si es más difícil meterte en la piel, nunca mejor dicho, de una chavala de 20 y tantos hoy en día, que meterte en el mexicano, no sé. No, que se te puede ver más el plumero. Las dos cosas son muy difíciles, pero claro, el riesgo de que se note es mayor con lo de la jerga mexicana. Porque al final hay frases que tú estás poniendo ahí para que suenen como de allá de verdad. Además, este libro va a estar en México muy pronto y claro. Es un riesgo fuerte. Menuda responsabilidad. Vamos a detenernos un poco más en la paternidad y en la maternidad, porque bueno, has dicho que muchos habéis leído ya la novela. Eso significa que en un ratito, si queréis, podéis hacer preguntas, comentar. Yo estoy pendiente, ¿vale? Por si queréis de pronto levantar la mano, algo que diga y demás, porque hay diferentes aspectos de la... Bueno, en este caso, maternidad. ¿Por qué has elegido maternidad en concreto? Porque son mujeres. Bueno, la verdad es que yo he escrito mucho desde personajes masculinos, como es normal, no solo por mi género, sino por la tradición literaria de la que venimos, ¿no? Y es verdad que estaba un poco cansado de eso y me apetecía
y lo he hecho ya con 2 novelas seguidas, con otra que no está publicada, me apetecía mirar desde un personaje femenino intentando de verdad ponerme en su lugar. Y además en este caso, claro, está el problema de la maternidad, pero también había algo anterior que se cuenta en los primeros capítulos y que tiene que ver con su antigua relación de pareja, ¿no? Y entonces, claro, eso me daba lugar a una serie de cosas para crearle a ella la subtrama, ¿no? Y que me apetecía que estuvieran también como parte del fondo, ¿no? Entonces, bueno, hay personajes masculinos y personajes femeninos porque entre otras cosas es coral y porque esté equilibrado, pero es verdad que elijo justo a una mujer para que sea más protagonista. Como tú decías, con la chica también es muy difícil y a lo mejor pues no todo el mundo se siente identificado, pero tampoco va a ser el grueso lector de esa edad, ¿no? Entonces, claro, hay otras cosas que me dan más miedo en el sentido de, bueno, pues sí que va a haber más lectoras probablemente que lectores y tengo que estar a la altura, ¿no? Bueno, yo diría que estás muy a la altura y que lo has conseguido, lo que querías. Ahí hay un tema también que has pasado de puntillas, pero bueno, más o menos cuando hablas del cuerpo, de reflexionar sobre el cuerpo, sobre la vejez, sobre cómo el cuerpo no te responde, en el caso, por ejemplo, de alguien que ha transmigrado a un cuerpo anciano, enfermo, eso está muy presente también, pero está muy presente, creo, también la mirada de las mujeres sintiéndose objetos, ¿no? Cómo de repente cambian cuando pasan a estar en un cuerpo de hombre, ¿no? Y cómo son tan conscientes de que ahora no las miran, de que ahora pueden pasar, entre comillas, desapercibidas en un momento dado. Eso está muy presente. Y de que están en menos peligro que antes, en un mundo en el que todo se está yendo de las manos. Y viceversa, porque también hay hombres que de repente dicen, pero ¿y este interés? Sí, ahora soy vulnerable incluso. Claro, ahora... claro. Entonces te das cuenta de que ahí quería mostrar la parte más carnal del cuerpo en el sentido más peyorativo, ¿no? En el sentido de que en un mundo en el que no hay ley de repente, cualquiera que se vea en un cuerpo de mujer, aunque haya sido hombre, puede ser usado y tirado a un contenedor si hace falta y ya está. Y claro, eso el lector masculino a lo mejor no se lo planteaba desde ese punto de vista, como que le pudiera ocurrir a él, pero hay personajes a los que le podría ocurrir, ¿no? Y luego, en definitiva, siempre está presente el cuerpo de alguna manera, porque a veces son no grandes enfermedades, sino simplemente lo que tú conoces de tu cuerpo. Cada uno de nosotros sabemos lo que tu cuerpo es capaz de hacer, lo que no, dónde tienen los puntos débiles, qué empezamos ya a acumular, porque todos ya empezamos a acumular cositas. Y claro, eso muchas veces va a más si no lo cuidas, etcétera, etcétera, y empieza a tener una presencia en tu vida, porque tú te das cuenta de que eso te va a acompañar, hay cosas que te van a acompañar. Y al final dices, bueno, es que todo es tan azaroso, porque realmente nosotros normalmente, casi todos los que estamos aquí, estamos siempre dedicados a actividad intelectual. Es verdad, en un sentido o en otro, es decir, todo el mundo aquí lee, todo el mundo aquí, mucha gente aquí, muchísima escribe, y tenemos trabajos que en el fondo se hacen con la cabeza, ¿no? Y creemos ser eso, y somos eso, pero hay un cuerpo que dice, hasta aquí. Y ya está, y sales de plano, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que era lo que me daba pie para todo esto. No, pero es que estás introduciendo ya un tema importante. Dices, no, porque aquí todos escribimos, leemos, somos cabeza, como si ser cabeza no fuera ser cuerpo. Y aquí es donde vamos al meollo, ¿no? Claro. ¿Tenemos alma? Porque tú hablas de las almas. Claro, tú dices, el alma se ha ido de casa. Tú apuestas por el alma. Sí, lo que pasa es que no el alma cristiana, claro, pero sí el alma, sí eso que no solo es algo que se puede volcar a un algoritmo, a un servidor, a una IA, como ahora ya tanto se está especulando y empezando a hacer. No solo es que mi cabeza se pueda copiar, mi mente entera, escanear y hacer un volcado a un sitio, ¿vale? Pero eso va a contestar como yo. ¿Pero soy yo o hay algo más? Y claro, al final también somos lo que sentimos
también somos nuestros defectos, también somos la magia del cuerpo que hace cada día, que es la digestión y la química de las emociones. Al final tú estás más animado o menos, más cansado o menos, más o menos lúcido, dependiendo de lo que tu cuerpo quiera, y todo eso también lo somos de alguna forma, ¿no? Y cuando no está el cuerpo, queda algo, y aquí en esta historia de alguna forma queda algo que sigue siendo nosotros, porque está en otro cuerpo. Pero si no estuviera en ningún cuerpo y solo fuéramos un ente, nosotros estamos hechos para pensar en estas dimensiones. Somos seres temporales, somos seres agarrados a las cosas. Un cerebro fuera de todo esto, no sabemos lo que podría ser, ¿no? Y bueno, en ese sentido hablo del alma en un sentido laxo, quiero decir, ¿no? Dices agarrados a las cosas y yo diría agarrados también al amor, que tiene que ver en realidad con la paternidad. Vuelvo a eso porque tienes una manera de hacerlo que efectivamente tiene que ver con la relación de estas mujeres con sus hijos, pero que yo lo he querido entender eso como el apego, como el amor. En este caso no hay mucho, hay algún amago, bueno, hay relaciones sexuales, que eso es muy interesante también, como las has descrito desde ese desconcierto de qué está pasando aquí ahora, pero insisto en eso, ¿no? Somos como el apego hacia los otros, hacia el cuidado, ¿no? No sé incluso si decir hacia el bien, porque esta es otra reflexión que nos invitas a hacer. Si somos más bien que mal, ¿qué pasa en una situación en la que el mundo se va a pique, nos volvemos todos locos? Bueno, durante unas horas, tenemos 72 horas, ¿no? Me he enterado últimamente. ¿De presentación? No, que cuando hay una catástrofe hay como 72 horas de orden, y a partir de las 72 horas, como no intervenga algo de orden, nos volvemos locos. Por eso el otro día estábamos súper contentos, ordenando el tráfico, no pasa nada. Danos 72 horas. Todo el mundo de cervezas, danos simplemente que falte la comida de verdad y que falten las cosas. Falten los nuestros. Claro, y que falten los nuestros. Y que haya gente en peligro, ¿no? Y que tú tengas que hacer lo que sea por salvar a esas personas. Y fijaos que siempre hablamos de salvar en términos físicos. Tú vas a salvar a un hijo o una hija y tú lo vas a salvar físicamente, porque está en peligro su integridad. Eso ya nos ata al cuerpo, pero luego también las pasiones, como tú estabas diciendo, provienen del cuerpo y nos atan al cuerpo. Tú, siguiendo con la paternidad, tú quieres abrazar a tus hijos siempre, ¿no? Además de protegerlos. Pero si vamos ya a cualquier otra relación amorosa, fijaos con qué naturalidad hablamos siempre de la atracción, y la atracción es física, y cuando se inicia una relación siempre pasa por ahí, y al final hay dos cuerpos tirando el uno del otro para estar juntos, y lo sientes como lo más importante del mundo en ese momento. Y si no, que se lo pregunten de nuevo a los adolescentes, pero también a los adultos, y también a los divorciados, y también, o sea, en todas las edades vuelve a pasar, y se te nubla la mente porque el cuerpo manda, y hasta ese punto somos cuerpo. Si no fuéramos cuerpo, el amor sería otra cosa muy diferente, y la mitad de nuestro vocabulario habría que cambiarla, ¿no? Pero bueno, volviendo al colapso, sí, yo creo que nos estaríamos matando muy pronto. Aquí yo intento todo el rato mantener esa balanza para que sea el lector el que vaya un poco decidiendo si cree que somos más malos que buenos o más buenos que malos. ¿Y tú qué crees? Yo creo que en una situación extrema habría mucha gente haciendo el mal, pero lo que quiero creer, y yo creo que se va a notar, es que también va a haber gente buena. O sea, siempre hay una parte de la población que pone el bien por delante de sus propios intereses, y una parte de la gente que siempre va a sentir empatía, siempre va a intentar ayudar, y siempre va a intentar que haya un estado mejor de las cosas mediante la colaboración, mediante bueno, esa humanidad que nos salva en el fondo, ¿no? También hay algún momento en el que nos hace reflexionar sobre si también nos acostumbramos a todo, ¿no? O sea, al principio de la novela, bueno, parece que, pues, ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo vamos a hacer? Y o el cuerpo, o la cabeza, o el ingenio tiran y tiran, y hay algún momento en el que nos podemos acostumbrar a todo, a todo, a todo, a todo. Hombre, hay gente que se suicida, yo en general, no en la novela, pero salvando eso, fijaos cómo nos acostumbramos a todo.
a lo que piensas que nunca te vas a poder acostumbrar, y lo vemos, ¿no? Sin premisas fantásticas. Vemos como hay gente que ha perdido a un ser querido en las peores condiciones posibles y ahí sigue, y vemos a gente que lo ha perdido todo, y vemos masas enteras de población luchando por la supervivencia y ahí están también. Entonces, claro, si todo cambia mucho, el shock puede ser brutal, el trauma también, pero al final la mayoría de la gente sigue adelante, sigue haciendo cosas, sigue con la vida. Hay un instinto ahí. Eso te iba a decir, eso es un instinto un poco animal. O sea, eso es un instinto, bueno, no sé si es animal, pero desde luego biológico es, ¿no? Es la supervivencia. Claro, con lo cual otra pregunta de fondo es, ¿y esos que están intentando luchar por su vida, por un instinto animal que marca su cuerpo, pero su cuerpo ya no es su cuerpo? ¿Qué instinto es? ¿El de supervivencia suyo o el del cuerpo del anterior, ¿no? Claro, es que algunas cuestiones son bastante difíciles de resolver. No, que me estoy acordando ahora también de algún momento, porque claro, y si alguno de nuestros seres queridos se ha transmigrado en un animal, esto más o menos está por ahí. Bueno, no entras mucho, se deja caer. Ya no me quería meter. Eso será posible. Ya... Eso ya era... Claro, a ver, en realidad es que hay tantas cosas que se podrían hacer con esto que muchas simplemente las sugiero por no perderlas. Entonces esto a lo que ahora mismo está haciendo referencia Laura, yo lo deslizo porque claro, digo, es que nadie ha dicho que no se pueda. Pero realmente tengo suficientes tramas abiertas como para para seguir así las 300 páginas y bueno, y aquí y allá van casi sucediendo cosas que yo creo que nos permiten asomarnos a esos abismos y tener la duda. A mí me interesa mucho la literatura que más que ponerte en las narices todo, te está todo el tiempo haciendo pensar en los caminos que se bifurcan. Luego, claro, tú como los que dejas atrás. Claro, tú como autor tienes que acabar eligiendo uno, pero siempre puedes estar insinuando varios que aunque no se tomen, durante un tiempo en la cabeza del lector han existido. En este sentido, ¿tú sabías a dónde ibas? Al colapso, claro, eso estaba clarísimo. No, sí, bueno, más o menos. No tenía a lo mejor clarísimo todos los finales porque al ser coral pues tenía que haber una cadena de desenlaces, pero sí, más o menos lo sabía. Para mí ha sido sorpresa, por ejemplo, decía antes, el estar ahora hablando en la entrelínea de nuestro mundo actual y de todas estas cosas. Eso me lo he ido encontrando y lo he ido reforzando para que esté, y no pensaba hacerlo, pensaba hablar de la identidad y de la fugacidad de los seres humanos en este planeta, ¿no? Pasamos un poquito por él y ya está. Pero luego me han ido saliendo al paso otras cosas. Lo que sí sabía era que tenía que crear una serie suficiente de escenarios distintos como para ir provocando esa sensación de sugestión, ¿no? Porque al final, claro, cuando escribimos muchas veces lo que queremos es conseguir que el lector se sugestione del todo y esté dentro y se lo esté creyendo para que lo esté viviendo, ¿no? Y que sufra en algunos momentos. Y que sufra en algún momento y que se lo pase bien en otros. Sí, pero sí, claro. Hombre, yo sufro cuando pienso estas cosas en la cama a oscuras, pues que sufra todo el mundo. No. La cosa es que, hombre, sí es verdad que tú intentas conmocionar de alguna manera y que lo que tú quieres que se sienta de verdad. Pero claro, está la sugestión y está en esta novela muy presente todo el rato el extrañamiento, ¿no? Y claro, llegas a un punto en la lectura, o eso espero, yo espero que la gente llegue a un punto en el que ya ha pasado por tanto nivel de extrañamiento que ya... Todo es normal. Esto es normal. Ya parece que es normal. Ya es la nueva normalidad en la que está uno instalado, fíjate qué término, y ya dices, vale, pues esto es lo que hay. Y han, digamos, se han quedado con la premisa. No, es que yo te quería preguntar, ¿qué hace la literatura fantástica o de lo insólito o incluso de la ciencia ficción? ¿Qué hace esa literatura cuando ya vivimos en lo fantástico, en la ciencia ficción? Claro, eso yo creo que a los autores como yo nos lo están preguntando desde hace una semana un montón. Creo que vas a decir desde hace 5 años. No, desde hace 5 años muchísimo, pero claro, ahora ha vuelto a haber un repunte con el apagón. Y a ver, claro, es que
En mi caso concreto, no puedo hablar por todo el mundo, pero sí me consta que hay muchos autores que están en el mismo punto. En mi caso concreto, yo siempre he utilizado lo fantástico o la literatura de anticipación para hablar de la realidad y para interrogar la realidad. Entonces, claro, no estamos creando mundos distintos, totalmente ajenos al nuestro. Es nuestro mundo y estamos introduciendo una variable que nos va a hacer repensarlo, ¿no? Y también pensar cuáles son los límites. Los límites a veces conceptuales, a veces los límites de la ciencia o los límites filosóficos, ¿no?, de nuestra humanidad. Y sin embargo, muchos hemos estado haciendo siempre eso, y lo que ocurre es que ahora la realidad avanza más rápido que nunca, como es normal. Con realidad me refiero en este caso a sociedad, pero es la realidad que vivimos. Antes pues se tardaba miles de años en cualquier avance, después unos cientos, y ahora pues en una década puede haber más cambios de los que antes había en esos siglos, ¿no? Entonces, claro, al ir todo tan rápido, tenemos la sensación de estar instalados en el futuro, de estar instalados no solo en el futuro, sino en un panorama en el que todo es posible. O sea, cualquier cosa puede pasar, porque al principio recordemos que nadie se creía la pandemia. Mucha gente decía, ¿esto cómo va a ser? Pero claro, cuando pasan 2 o 3 cosas, uno baja su nivel de escepticismo, ¿no? Y eso hace que, como lo estás viendo alrededor, todos proyectemos realidades posibles nuevas. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque claro, los políticos lo van a usar para meternos miedo y manipularnos, ¿no? Pero lo cierto es que hoy hay más peligros que nunca, en el sentido de que antes, claro, un señor feudal podía coger aquí y decir todas estas cabezas cortadas, muy bien, pero un señor feudal no podía acabar con el planeta. Era muy difícil acabar con el planeta con lanzas y con flechas. Ahora podemos acabar con el planeta de 20, 30, 40 maneras. Claro, el botón fue lo primero que nos dio esa sensación, pero ahora mismo hay tantas cosas pasando a la vez, a nivel ambiental, a nivel de contaminación, y no solo me refiero a la contaminación que todos tenemos en mente, sino también a las toxinas que van por todos lados, lo que estamos haciendo con los animales, etcétera, etcétera. Todo eso puede generar catástrofes, y a nivel energético lo estamos viendo el otro día, pero hay muchos frentes abiertos, y ese cambio está ahí, más toda la tecnología que viene, y todos tenemos también ahora en mente la IA, y la IA pues va a cambiarlo todo, pero cuando la computación cuántica entre también en juego y se una a la IA, pues ya esto se nos va de las manos. Entonces, claro, no da tiempo, como antes sí que daba, a que la cultura se adapte a eso. La cultura va muy por detrás de la tecnología, y cuando hablo de cultura hablo en general. Nuestras cabezas no se pueden mentalizar a ese cambio, y no hay nadie pensando la ética de dentro de 20 años. Y antes sí. Ni la de ahora. Pero ahora, claro, ni la de ahora. Antes había filósofos pensando en determinadas cosas, y también hay bioética, ¿no? Lo que ocurre es que ya no da tiempo. O sea, no se llega, se está produciendo y ya no podemos llegar a regularlo. Claro, no se puede parchear ni lo de ahora. Ahora de repente hay unos excesos, por ejemplo, como la propiedad intelectual a través de la IA y a través de la extracción de datos, etcétera. No da tiempo a las leyes a llegar, ni a la gente a saber lo que está ocurriendo. ¿Cuánta gente de aquí ha votado por el dinero programable que se va a poner ahora en marcha, ¿no?, en Europa? Nadie. Sin embargo, nos van a meter un dinero programable que va a decidir lo que podemos comprar o no con nuestro dinero, y que nos va a rastrear. Y eso se ha aprobado ya a nivel europeo. Entonces todo va tan rápido que de repente los escritores de anticipación estamos en el presente, los escritores realistas están en el mismo sitio, y estamos todos aquí juntitos porque se acaba de mezclar todo. Madre mía, que metiendo miedo full time. No sé si yo no lo he leído, porque ahora acabo de comprar. El tema de la identidad a mí me ha interesado mucho en el planteamiento que haces. He entendido que haces como un planteamiento bastante dualista de la identidad y corporal. Y yo te pregunto, si te has planteado la dependencia que tiene el pensamiento, el razonamiento y tu propia identidad
de tu cuerpo. Es cuerpo, es igual cuerpo. Claro, lo que pasa es que entonces te cargan la hipótesis fantástica. Pero sí, efectivamente, a ver, en el mundo real esto es imposible. O sea, tú no puedes entrar en el cerebro de otra persona con otras redes neuronales y ser el que eras antes, eres la otra persona. Claro. Puedes arrastrar. Por supuesto, pero lo único que permitía el debate era eso. Lo único que permitía el debate era que sí que siguieras siendo tú mismo de una forma mágica, es la única premisa mágica de toda la novela, pero a través de esa posibilidad sigues estando en un cuerpo, lo que pasa es que te tienes que readaptar a ese otro cuerpo y ahí es donde tanteamos hasta qué punto tú eras solo mente o también eras eso que tenías. Claro, tu personalidad cambia, claro. No sabemos. No tenemos esto documentado. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Cambia, dices, tu alma cambia. No, bueno, en la novela las personalidades se mantienen. Lo que pasa que, claro, se tienen que readaptar y hay cosas que pesan de otra forma y hay cosas que suponen otros retos y todos nosotros tenemos un mal día porque el cuerpo no acompaña y un buen día porque sí y claro, aquí tú de repente pasas a tener 20 años o 80 años y claro, pues todo eso claro que va a tener un peso, pero en la novela la personalidad no cambia. Era un poco respondiendo en la línea un poquito más filosófica que preguntaba Pilar. ¿Alguien que la haya leído y quiera hacer su reflexión? Andrés. No la he leído, comencé a leerla ya y estoy enganchadísimo. El capítulo ya me atrapó. Tengo que decir dos cosas, una que te admiro realmente porque es que digo yo, ¿a qué horas diablos haces tú esto? En una escuela con 80 alumnos, ¿no? Y uno que tiene otro cuerpo por ahí guardado. Que ha sido Valentina, así ya ha contado. Que haces transmigración por las noches para ir trabajando, algo así. Felicitaciones de verdad que se han mirado. Y lo otro es, no me recuerda esto que hablaban, cuando hablaban de el miedo al otro, ¿no? O sea, la sensación de este reto que tenemos de ser otra persona diferente a nosotros mismos, ¿no? Y me recordó un poco lo del famoso pacto social, de que todos vamos a diseñar el futuro de la sociedad sin saber quiénes vamos a ser en la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que hay algo muy importante en el libro sobre eso, ¿no? O lo intuyo, digámosle, esa capacidad de perder el miedo al otro o entender el miedo grande que tenemos de ser otra persona, ¿no? Entonces, claro, es que hay una frase que yo creo que hemos usado ya un par de veces hoy al menos, que es una frase hecha, que es la de ponerse en la piel del otro, y aquí es literal. Pero mi intención era efectivamente que el lector esté tan cerca de esos personajes como para que sienta ese ponerse en la piel de otro como un ejercicio propio, lo más cerca que vas a poder estar en el mundo real, donde eso no va a ocurrir, ¿no? Y claro, hablamos antes de cambios de género, pero también podemos hablar de saltos de clase, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Y todo eso nos lleva a replantearnos mucho nuestros prejuicios. Pero efectivamente, como tú estás diciendo, es que la novela también es una novela sobre el otro, sobre quién soy yo y por lo tanto, quiénes son los demás. Y te hace plantearte muchas veces, claro, tú imagínate que tú ahora tuvieras que ir al baño y en vez de tener que ir con tu cuerpo, fueras con el de otro. Ya por lo pronto ibas a pasar ahí un rato de vergüenza estando tú solo en el baño. Entonces, claro... Entonces, claro, ya eso te está obligando a ponerte en su lugar, ¿no? Y a pensar cómo ha vivido. También puedes aparecer en su casa. Pero como bien dices, si esto lo llevamos a nivel social, uno se plantea, vale, ¿y qué sociedad estamos construyendo y para quién? ¿Y quién ha firmado estos pactos y en qué momento, ¿no? La mitad de las veces no nos dejan firmar nada. Hay una serie de contratos sociales que están ahí, que son los poderosos, pero es verdad que en muchos momentos estamos planteándonos cosas para los demás y no solo para ti, y la novela va transitando todo el rato entre la idea de uno y los demás, yo y el otro, ¿no?
Y claro, yo habría sido feliz con un hermano gemelo o con un clon, como dices, pero no, por ahora le está tocando a este cuerpo, que está ya un poco... Tuviste la tentación, no sé si alcanzaste a estar, cuando terminaste de escribir el libro, pero tuviste la tentación en un momento de meter un personaje tipo Trump, dar el cuerpo de una transexual palestina en Gaza, ¿no? Como para que sintiera un poco de esa... Hay alguna cosa así, pero mucho más leve, porque claro, no quería tampoco caer en lo paródico, ¿no? Hay alguna cosa así, pero mucho más sutil para no perder esa sensación de realidad que yo quería todo el rato mantener, por aquello que decíamos antes, ¿no? De que te lo creas un poco más. Y luego aparte ya con Trump fuera de la ficción ya tenemos suficiente como para que también esté en los libros y no duplicarlo más. Vale, gracias. Ha quedado clarísimo todo sobre la transmigración de las almas y los cuerpos. Pues igual lo que tenemos que hacer ahora es que les firmes este libro y brindar contigo y darte la enhorabuena a ti en un 70%, a Valentina en un 30%. Sí, Valentina es la heredera, hay mucha gente aquí que la llama la heredera. Entonces, bueno, es que me ha dado muchas ideas, ¿eh? Cuenta, ¿qué es lo más importante que ha hecho Valentina por este libro? Es que le da vergüenza. pero sí, ya en serio, tú antes me preguntabas por el final y si sabía dónde quería llegar y tal, y claro, yo le contaba a ella, hay cosas que yo no le puedo contar a ella porque hay escenas violentas y hay un montón de cosas así, pero claro, le contaba el resto. Y ella, con una capacidad de deducción asombrosa, me decía, ya, pero entonces no había dicho esto, y por qué no le han preguntado esto antes, y cosas así. O sea, en realidad también a esa hora, que pues eso, a las 8 de la mañana, que ya he estado 3 horas escribiendo y vamos por la calle los dos con el frío de Madrid, estamos los dos ahí en un momento lúcido y no sé, los dos vamos con la mente abierta y me sirve mucho, de verdad. Así que nada, habrá que dejarle una parte de los derechos en la ley. Pues gracias a Valentina. Pues gracias, ¿no? A todos, y vamos a firmar. Gracias.